como un informe misceláneo, digamos, que acostumbramos a hacer con las cifras que vamos a nivel nacional. Deberíamos actualizar a la fecha, tenemos 309.278 casos que se han confirmado positivos, de los cuales a la fecha, según reporta el Estado, el gobierno son 10.952 fallecidos, lo que corresponde a una tasa de letalidad de 3.54%, es decir, 3.5 personas de cada 100 que son confirmadas como positivas llegan a fallecer. Esta información respecto al día de ayer hemos subido, fíjense ustedes, de 305.703 casos a el día de hoy 309.000. O sea, hay 4.000 y pico nuevos contagios, 3.575 nuevos contagiados. Esta información ustedes la van a poder encontrar en el aplicativo Perú en tus manos. Ingeniero, con este preámbulo, ingeniero Francisco, le doy el pase para que pueda iniciar con la charla esta noche. Perfecto. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla Francisco Loaiza, miembro del equipo de Consultobras, para empezar el trabajo de esta noche. Esta noche vamos a tener algunos aspectos que están presentados aquí. En principio vamos a hablar de los hospitales como una compleja infraestructura y también los complejos contratos que acaban siendo la ejecución contra lo que tienen que lidiar muchas entidades, pero no siempre en una posición ventajosa, ¿no? Los pronunciamientos de las entidades ante ampliaciones de plazo, hemos tenido algunas consultas en las recientes horas y días también, ¿no? Hoy día vamos a recibir comentarios de Mollendo en Arequipa y Sicuani en el Cusco, y así en las siguientes ediciones vamos a tener siempre ingenieros, profesionales, personas representativas de algunas localidades. Hasta ahora hemos venido trabajando con las capitales de las 7 regiones. Vamos a empezar ahora también una segunda etapa que no es prohibitiva para que podamos interaccionar también con las capitales regionales, ¿no? Con ciudades importantes. En Arequipa, las 2 ciudades que le siguen a la ciudad de Arequipa son pues Camaná y Mollendo, en tamaño, ¿no? En actividad. En Moquegua son, además de la capital Moquegua, es Hilo. En Tacna, además de la capital de Tacna, digamos, sí, más bien hay una marcada diferencia con las otras capitales provinciales. Sin embargo, en algún momento también hablaremos de esto. En Puno se tiene, además de la capital Puno, se tiene Juliaca, la capital de la región Puno, que incluso tiene más población que la capital regional. En el Cusco se tiene Quillabamba y Sicuani, además de la capital Cusco. En Apurímac se tiene Andahuaylas, además de la capital Abancay. Y en Madre de Dios, esencialmente, en primer lugar, es pues Puerto Maldonado, y abrieron otras ciudades con mucho menor tamaño, como son pues Iberia, ¿no? Como es la fronteriza localidad que tenemos en la frontera, Iñapari, ¿no? Bueno, entonces, ese es y algunos apuntes sobre la normativa, además de las intervenciones de nuestros colegas que están presentes esta noche, que nos honran con su sintonía, con su participación, para darle forma al programa que hemos titulado en global el Misceláneo 2, porque ya hemos tenido un Misceláneo 1, ¿no? Y así por el estilo seguiremos avanzando. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué hospitales están paralizados en el país? Miren ustedes, aquí aparecen 7 y acá 7 más, para dar la forma a un total de 14 hospitales tenemos en el país paralizados. Que corresponden a la macrorregión sur son 7, o sea, la mitad de los hospitales paralizados corresponden a la macrorregión sur. Alguna razón habrá para ello, y esto servirá para hacer pues un análisis siempre desde una posición constructiva, como corresponde a los profesionales de la construcción, ¿no? Y en el segundo cuadro vamos a observar que acá están 2 hospitales de Puno, mientras que acá tenemos un hospital de Apurímac, 1 del Cusco y 3 de Arequipa. Vamos a procurar obtener algunos comentarios o aproximaciones sobre los hospitales que se encuentran en las otras regiones también, ¿no? Pero ahora vale la pena detenerse en mirar y en qué condiciones se han paralizado estos hospitales. Miren ustedes, el hospital de Apurímac, que corresponde a Andahuaylas, ¿no?
es una 160 millones de inversión y se ha paralizado cuando el avance físico estaba en 53%, o sea, apenas había pasado la mitad. El Hospital Antonio Lorena de Cusco, que en los pasados días ha merecido un contrato de gobierno a gobierno del gobierno peruano con Francia para concluir este hospital. ¿Cuánto es? Estaba en 2/3 prácticamente. En Arequipa tenemos el Hospital de Camaná, también en 2/3, ¿no? El Hospital de Cotahuasi, que se encuentra en el 86%, ya más avanzado, y el Hospital de Chala, que es una de las ciudades, es una de las ciudades más al norte de la región Arequipa, que tiene un extenso litoral de más o menos 500 kilómetros. Los otros hospitales son de Junín, en Satipo, y El Carmen. En la segunda parte, los siguientes 7 hospitales que tienen este problema, encontramos el Hospital de Pangoa en Junín y el Hospital de Pichanaki también en Junín. Miren, el Hospital de Pangoa tiene 0% y se ha paralizado en momentos que empezaba. Se requiere mucho más información para poder hacer apuntes, comentarios sobre esta situación. El de Pichanaki está prácticamente en la mitad. Uno también aporta a esta lista, que no es precisamente la más auspiciosa ni lo que quisiéramos, ¿no? Pero aporta con 2 hospitales paralizados, la séptima parte, o sea, el 15% de los hospitales paralizados se encuentran en la región Puno. Tenemos el Hospital Materno Infantil, que está en un 25% de avance y paralizado desde, miren ustedes, debió concluir en julio del 16, pero a la fecha se encuentra paralizado con la cuarta parte de su avance. Y el otro es el Hospital de Apoyo de ILAVE, que está paralizado, miren, cuesta 125 millones, ¿no? Está paralizado cuando solo había alcanzado el 17%. Las razones son muchas, habría que estudiar mucho más para conocer la realidad de cada uno de estos casos. En La Libertad se tiene el Hospital Distrital de Pacasmayo, ¿no? Bueno, este lugar tiene un significado muy especial para quien habla, por cuanto soy justamente nacido en esta ciudad de Pacasmayo, ¿no? Hace ya bastantes años y la profesión me ha llevado pues por 12, 13 regiones del país para trabajar, ¿no? Pero nos sentimos profundamente identificados con el trabajo del sur, como que aquí hemos dedicado prácticamente 35 años de ejercicio profesional. El otro está en Huánuco, que es el Emilio Valdizán, y el Hospital de Tingo María, pero en todos los casos corresponden a ciudades importantes, ¿no? Esto nos viene revelando que existe un conjunto, de una inversión muy, muy importante. Bueno, veamos y hablemos algo sobre el diseño y la ejecución de hospitales. Por alguna razón será que los hospitales tienen esos problemas. Los modelos arquitectónicos en el sector sanitario durante el siglo XX han venido evolucionando como consecuencia de los grandes procesos de transformación de la medicina y de la propia sociedad, así como de los cambios tecnológicos que caracterizan la modernidad funcional en los servicios de salud. El hospital representa la estructura más compleja e innovadora dentro de los nuevos diseños funcionales de la arquitectura. Esto lo dice el gran arquitecto Alfonso Casares, ¿no? Quien tiene obras escritas sobre esta materia y la seria dificultad. No es el Perú el único país donde hay hospitales paralizados. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, hemos podido encontrar información por la que el motivo de paralización de más o menos la mitad de los hospitales que no se pueden concluir en Chile es por una razón que no la tenemos en Perú. Es por la quiebra que ejecutan los hospitales. Entonces, fíjense ustedes, bueno, para los según lo que es materia de medición, cuando se concursa la ejecución de un hospital. Ahí tenemos una interrogante interesante, ¿no? Pero, de todas maneras, la posibilidad de quiebras es una situación que, si bien es cierto, no se da en Perú, pero se da en otros lugares. Del lado empresarial se acusa al Estado de ser el causante de los problemas debido al mal diseño de los proyectos. En este caso, el detalle, lo que luego ya con las obras en marcha obliga a su reformulación. O sea, la reformulación de proyectos de hospitales también es una de las causales, ¿no? Y esto se ve también en el Perú, tanto como en otros países de Sudamérica. En tanto, desde el ámbito gubernamental se acusa a los privados de incumplimientos reiterados de las bases de licitación, con la consiguiente aplicación de sanciones, las que son resistidas por las empresas con la generación de controversia. Lógico, están en desacuerdo y generan inmediatamente una controversia. Sigamos analizando este tema, que es también importante porque el Perú requiere muchos más hospitales, como nos está mostrando la pandemia,
y la mejora de otros, de tal suerte que es una materia siempre actual, siempre necesaria y ahora mucho más evidenciada. Como se ejecutan estos tipos de obras son de larga duración o cuando menos son de 2 años, 3 años su ejecución, lo que ocurre es que muchas veces pasan de una gestión a la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Se acusa a la gestión anterior de los atrasos en la construcción de los hospitales. Las nuevas gestiones, al tener que administrar los contratos, colocan profesionales sin la debida experiencia en obras por contrata. También la demora en la toma de decisiones ante pedidos de los contratistas y opiniones tímidas de los supervisores. Y en cuanto a la actuación de los supervisores, tenemos dos posibilidades, o la realidad nos ha venido mostrando dos tipos de realidades, ¿no? En primer lugar, existen entidades en las cuales la supervisión no se pronuncia y acaba diciéndole a la entidad, lo cual remito para su conocimiento y toma de la decisión correspondiente y no hacen recomendación, lo que quiere decir que están incumpliendo su labor de supervisión. Pero existen también otros lugares en donde la entidad se retrae, ¿no? La entidad, como dice acá en esta anotación, hay una sobreestimación del rol del supervisor y un retraimiento de la condición del contratante de la obra por parte de las entidades, ¿no? Las entidades dicen, no, el supervisor tiene la última palabra, lo que diga el supervisor es lo que se hace. Nunca se puede olvidar ni se debe olvidar que la entidad contratante es el gobierno regional o eventualmente una municipalidad y que por lo tanto son los dueños de los recursos públicos y al mismo tiempo también son los que tienen el contrato de manera directa con el contratista, no así el supervisor. Sin embargo, los roles del supervisor están perfectamente delimitados, ¿no? Y entonces encontramos que no pueden abdicar de ese rol las entidades, ¿no? Ya vamos a terminar, vamos a escuchar algunos comentarios de ustedes, por cierto, sobre lo que estamos hablando, y luego creo que vamos a tener ya en unos minutos la palabra de nuestros invitados de esta noche, que son las ciudades de Mollendo en Arequipa y Sicuani en la región del Cusco. Las entidades públicas no hacen trabajo en equipo, ¿no? Existe una indefinición sobre lo que se entiende como administración de contrato. Las administraciones de contrato no reemplazan a la supervisión, le hacen seguimiento al contrato de supervisión y al contrato de obra y acaba siendo los ojos de la entidad puestos en una obra que de esta naturaleza casi siempre son del tipo denominado emblemáticos y por lo tanto las poblaciones tienen sus ojos puestos sobre esos tipos de obras. Las entidades públicas muchas veces, o la mayoría, no tienen especialistas en contrataciones, lo cual ya es una desventaja porque tienen que opinar sobre estos temas que son muy especializados. Y esto corresponde al derecho administrativo. Los documentos circulan en las entidades sin controles de plazo. Una plazo, absolución de una consulta, ¿no? Requiere de la participación de los diferentes actores de la ejecución de una obra con momentos y plazos determinados. Tenemos pues que los actores, no los principales, los tres actores de una firma, de un contrato, de cómo se ejecuta un contrato, actores, que es distinto a responsables. Los actores son la entidad, el ejecutor, la entidad contratante. Y eso determina un contrato. Luego hay un segundo contrato que es la entidad con un supervisor. Pero cuando revisamos la norma, tanto las leyes como el reglamento en todas sus versiones que hay pues desde el año 1980 a la fecha con diferentes nombres, ¿no? Encontramos que esos actores son la entidad contratante, el contratista y la supervisión. Y ese lenguaje es repetitivo en el articulado de la ley y el reglamento, de tal suerte que ellos tienen roles, funciones que cumplir en la ejecución de estos contratos. Los informes de supervisión externa no vigilan los incumplimientos menores y se repiten mes tras mes. La supervisión, por ejemplo, informa que el contratista por segundo mes consecutivo no ha tenido todo el tiempo al especialista tal o cual, ¿no? De que no tiene el personal suficiente y se le hace una invocación. ¿Cuándo? La labor de la supervisión no es invocar, no es recomendar, no es instar, es ordenar. Esto es lo que muchas veces se olvida, que la supervisión ordena el retiro de personal, ordena el retiro de materiales, ordena el retiro de maquinarias cuando no cumplen los requisitos, ¿no? En suma, y puede inclusive llegar a pedir la suspensión o el cambio del mayor responsable técnico de la obra, que es el residente, ¿no? O sea, los poderes que tiene una supervisión son bastante extensos y deben ser usados
en su verdadera cuantía, en su verdadero valor y con la debida oportunidad, ¿no? Entonces, otro problema es que los contratistas y supervisores incumplen la presencia de profesionales especialistas, lo cual ya es todo un problema por cuanto hay que estar resolviendo situaciones que para eso se tienen especialistas, pero no originan, no actúan con el debido celo y la debida obligación. Entonces, pues, también tendríamos que decir, ¿no?, que el cumplimiento de las obligaciones tiene una oportunidad, tienen lo que se llama la ordinaria diligencia. Este es un término que se usa mucho en derecho, y particularmente en derecho administrativo, ¿no? ¿Qué es la debida idoneidad, la debida oportunidad, la debida prolijidad con que deben actuar? Quiere decir aquello, los términos del contrato, aquello que implica el cumplimiento del expediente técnico, que significa cumplir pues lo que está en la programación de la obra, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos contratos de hospitales no se han firmado en fechas recientes con normas de 2017, 2018, sino muchas veces provienen de antes, ¿no? De los años 2014, 2015, o incluso cuando estaban todavía en vigencia las normas del 2008 y 2012, ¿no? Lo cual hace que hay que tener mucho cuidado porque las normas de los años 2008, 2012, 2014, 2015 difieren bastante, ¿no?, de las normas del 2018, particularmente del el decreto legislativo 1444 y el decreto supremo, que es el reglamento de 344, que tiene un conjunto de normas entre las cuales se encontraba la opinión del contratista respecto del expediente técnico que le han dado para que ejecute la obra. En estos proyectos no se consideraba tal situación, pero muchas veces en los expedientes, perdón, en las bases y términos de referencia sí, por la magnitud, porque en todos los casos estamos hablando de obras que superan los 100 millones de soles, y por lo tanto hay poblaciones enteras que a veces nunca han tenido una obra de 100, 150 millones, y por eso se debe actuar con la debida mesura y conocimiento. No hay que perder de vista que en los procesos de selección, ¿no?, los comités especiales o los comités de los procedimientos de contratación consideran la posibilidad de que los comités especiales o comités de selección cuenten con expertos independientes que son profesionales que dominan las materias. Y particularmente en los hospitales nos enfrentamos a especializaciones bastante diversas, ¿no? Que desde las habituales especialidades de geotecnia, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, a muchas otras, ¿no? Como son instalaciones electrónicas, manejos electrónicos de diferente tipo, equipamiento médico, especialistas biomédicos. Entonces, se vuelve mucho más complejo y las normas deben considerar ello. También el aspecto de la programación. Hay casos, por ejemplo, en que se ha considerado de que los contratistas, los que elaboran, y peor todavía, si muchas veces estos contratos son por concurso oferta, vale decir que el mismo que hace la obra ha hecho el expediente. Esto muchas veces se considera que hay mucho ahorro de tiempo. La experiencia no ha demostrado que eso sea de esa manera, ¿no? Porque siendo el mismo contratista y muchas veces no especializados los profesionales de la entidad, se dan pase a expedientes técnicos con una serie de errores que luego el contratista va a explotar diciendo, oye, contratista, te equivocaste en esto, ¿no? Y el contratista le responde, pero no te olvides que tú me aprobaste. O sea, tú tuviste la oportunidad de decir que estaba algo equivocado y debía corregirlo, ¿no? Pero entonces ahí tiene que prevalecer el interés público, que es la acción mediante la cual la entidad tiene que imponer las condiciones, porque no se quiere un hospital mal hecho, inconcluso, como estos 14 hospitales que estamos comentando, sino se requiere que las obras se concluyan para poner al servicio de las poblaciones de los lugares del país. Bueno, ahora vamos a preguntar si ya se encuentran en la sala el periodista Miguel Ruelas Cutimbo de Mollendo. Ojalá que ya estuviera, de manera que podríamos contar con él. Es un experimentado periodista a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchísimos años, y también se ha invitado a un representante, a un ingeniero de la ciudad de Sicuani, para que nos haga algunos comentarios respecto de cómo está la infraestructura. Al parecer
no han ingresado todavía. Entonces, podemos aprovechar este momento para hacer algunos comentarios por parte de los presentes. Entonces, en la conducción, por favor, Johan, os pudieran hacer el intermedio necesario para habilitar los micrófonos de algunos de los colegas que están presentes en esta sala. Perfecto, ingeniero Francisco. Interesante el tema que usted nos ha traído hoy día para debate. Quisiera hacer unas precisiones de mi parte. Me presento, no me están viendo, pero soy el ingeniero Manuel Oaiza, miembro de Consultobras también. Yo quisiera aportar a lo que usted ha manifestado en cuanto a la problemática, especialmente en estos proyectos que tienen algún grado de complejidad, ¿no es cierto? Porque son proyectos que son multidisciplinarios, ya que involucran partidas de muchas disciplinas, ¿no? Que existen varios parámetros que debemos tomar en cuenta. Uno es la normativa, que en el tiempo es cambiante, partiendo de la normativa sectorial, vale decir la normativa del sector salud. Fíjese que hasta hace unos años no estaba normado que se preveyera en los proyectos los aisladores sísmicos, ¿no? En algún momento el Ministerio de Salud normó, ¿no? Ha hecho estándar la norma para que los proyectos sí cuenten con aisladores sísmicos. Y tanto proyectos que se estaban llevando en ejecución como los proyectos que venían adelante, ¿no? Entonces, eso ha originado que los proyectos tengan que adecuarse, ¿no? Al menos aquellos que estaban iniciando. Además de la normativa sectorial, tenemos la normativa de contrataciones. Si ustedes hacen un análisis de la cantidad de proyectos que se están ejecutando en cuanto a hospitales, van a notar que un gran porcentaje de estos son hospitales que han comenzado hace 4, 5, 6, 7, 8 años y se mantienen en ejecución o están en controversia o están en culminación, ¿cierto? Entonces, allí tenemos que tener especial cuidado de la normativa que se tiene que aplicar cuando se están concluyendo estos hospitales, ¿ya? Vale decir, con el mismo contratista que empezó, ¿cierto? Y el parámetro lo habíamos establecido según norma, es la fecha de convocatoria, ¿no? Eso nos da el parámetro de la norma que vamos a aplicar al momento de conocer qué normativa aplicamos para determinado contrato. Este cambio de normativas y consecuencias que ocurren después de esto han generado que este tipo de contratos tengan mayores probabilidades de tener mayores controversias. Y estas controversias, obviamente, van en algún momento a redituar en la culminación de estos proyectos. Entonces, muchos de estos proyectos tampoco están cerrados, porque si se han concluido o no se han concluido, se encuentran actualmente en controversia. Otro tema que es muy importante de conocer respecto de estos proyectos es la programación, ¿no? La programación de estos proyectos son muy especiales. Yo he tenido la oportunidad de participar en una entidad pública, ¿no? Y se firmó el contrato con un calendario presentado por la empresa contratista sin la consulta del área especializada, que es el área de supervisión o el área de infraestructura. Imagínense un contrato que comenzaba con porcentajes de 0.5%, 4%, 6%, y de repente salta para que un mes tenga que avanzar 16, 17%. En un proyecto de esta naturaleza, obviamente, tener un salto de ese tipo es casi imposible. Nosotros estamos hablando de proyectos de 150, 180, 220, 350 millones de soles, que son hospitales de más alta complejidad. Bueno, si estos proyectos tienen controversias y no se culminan, las entidades suelen tener la siguiente tentación, ¿no? Bueno, estos proyectos no se han culminado por contrata, tengo que culminar por decisión política, y a veces tienen la tentación de culminar estos proyectos por administración directa. Entonces la pregunta sería, ¿vale la pena concluir un proyecto de esta naturaleza por administración directa? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque el grado de especialización de los profesionales que intervienen en estos proyectos es tan alta que probablemente el nivel remunerativo que le va a ofrecer la entidad respecto a lo que ofrece el mercado va a ser tan mínima que va a ser imposible tener especialistas o profesionales de la más alta calidad para poderlos concluir, ¿ya?
De estos casos tenemos varios. El materno infantil de Puno es uno de ellos. Tengo entendido que se está haciendo por administración directa. Y bueno, ya será materia de otra, de otra reunión. Así también el tema de vigencia tecnológica. Tengan ustedes en cuenta que la tecnología en cuanto a la medicina cambia y cambia en mucho y en pocos meses, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto en el cual se ha aprobado la tecnología hace 6 años y estamos hoy día 2020, obviamente esa vigencia tecnológica debe haber cambiado y mucho, ¿no? Entonces, es algo que también debemos tomar en consideración. Entonces, dicho esto, yo quisiera invitar a los participantes en esta reunión para que puedan también hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias. Tengan en cuenta que este tipo de charlas que tenemos las ponemos a disposición en las redes sociales y son consultadas, ¿no es cierto?, por algunas entidades que seguramente las opiniones o sugerencias que tengamos producto de estas reuniones puedan servir de algo, ¿no es cierto?, a aquellos que tengan interés de esto. Adelante, por favor, si alguien tuviera alguna consulta. Creo que se encuentra en la sala el doctor Vargas Machuca, y si así fuera, le damos el pase. Siempre él es bienvenido a nuestras reuniones de trabajo con sus aportes que resultan ser muy, muy interesantes. Si así fuera, adelante, doctor Vargas Machuca. Ingeniero Loaiza, muy buenas noches y muchas gracias. Como siempre, me he reincorporado a estos eventos. Y el tema de hoy día es crucial y trascendental por la inversión hecha en este tipo de infraestructuras que precisamente en estos momentos son necesarias por el contexto sanitario. Y llama a la reflexión entonces lo siguiente, ingeniero, y es una pregunta para usted, ¿no? ¿En qué sentido? El 2019 se promulgó un decreto de urgencia, que usted lo habrá mencionado seguramente, para reactivar las obras paralizadas, incluyendo la que estaba usted comentando. Y ese decreto de urgencia ha tenido, no sabemos el impacto que ha tenido, porque a propósito también del decreto legislativo 1486, entiendo que en la segunda o tercera disposición transitoria final, indicaron que aquellas obras que estén paralizadas con un 40% de avance también podrían acogerse a la ampliación de plazo excepcional y a toda esta renegociación. De manera que por el lado del Estado me parece que sí hay herramientas para reactivar estas obras paralizadas. De manera que es quizás el factor quiebra que usted ha mencionado hace un momento, el que sería el que ha determinado que algunas obras no estén reactivadas, obras paralizadas, ¿no? Ese sería mi comentario, ingeniero, debido a que, como le comento, el gobierno promulgó el 31 de octubre del año anterior este decreto de urgencia 008-2019, y bueno, y este ha tenido un correlato, incluso en la Contraloría hay un banco de obras paralizadas, ¿no?, para estos fines. Y en fin, es decir, tenemos la estructura, pero no sabemos el impacto de reactivación. Ese sería mi comentario, ingeniero Francisco. Sí, respecto de esto, la norma se emite en noviembre del año 2019 y siempre tengas en cuenta que noviembre es un mes casi al filo del año, ¿no? Entonces las entidades se aprestan, están muy empeñadas en mejorar su capacidad de gasto y casi la mayoría de ellas no ha tomado en cuenta esta norma, no la ha puesto en marcha, ¿no? Y luego ya viene enero, en que ya empezamos a vivir la etapa pre-COVID y todavía no la hemos terminado, pero casi estamos tratando de salir, ¿no? De tal suerte que no existe todavía un mensuramiento, una medida respecto de esto, y seguramente con los meses siguientes lo vamos a conocer, pero lo que sí es evidente es que muchas de las cosas que permitirían dar solución a estos temas es saber cuántos de estos hospitales tienen, por ejemplo, arbitrajes, y por lo tanto, las partes correspondientes a los arbitrajes no van a poder ser resueltos, sino por un tribunal que es un ente ajeno
a quienes están ejecutando la obra, pero tampoco debería promover la paralización. Sin embargo, hay una reacción lenta de parte del Estado que ahora se ha vuelto más lenta todavía. También está el ingeniero Dino Núñez, profesional con larga data y experiencia en el sector salud, en el mundo de la infraestructura de salud, y quisiéramos cederle la palabra también para escuchar sus comentarios. Lo escuchamos, ingeniero Dino. Bienvenido como siempre. ¿Se está pudiendo escuchar, por favor, en la mesa? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Y ya, bueno, estamos en carretera, así que de repente esto se corta en cualquier momento. En principio, el análisis que ha hecho referente a lo que es lo que es el estado situacional de los contratos de la construcción en general, de construcciones y especialmente en centros de salud, pues ha sido muy acertado, ¿no? Yo solamente quisiera aportar dos cositas. La primera es que en todo lo que son centros especializados, como son hospitales, digamos, de un determinado nivel donde hay especialidades, ahí estamos muy atrasados, muy atrasados. O sea, Arequipa solamente tiene 2 de estos hospitales que se les puede dar este rango, que son el Honorio Delgado y el Carlos Alberto Seguín Escobedo, ¿no? Ambos tienen construcción pues del año 1959, 60, o sea, estamos hablando de 50 años de no construcción de hospitales, es un retraso tremendo, ¿no? Y bueno, y un aporte técnico es de que el equipamiento en un centro hospital o un centro hospitalario de este nivel vale 10 veces lo que cuesta la construcción, ¿no? Entonces, eso equivale a que los profesionales, que los que equipan estos, son los que tienen, pues, digamos, el alto conocimiento, y es en base a ellos que se retrocede digamos, a lo que es la construcción. Ahí viene el desfase en la parte tecnológica, ¿no? De qué es lo nuevo que hay que aplicar versus lo que hay que construir, ¿no? Entonces son estas partes en las que generan, o sea, al momento de decir, oye, yo traje el equipamiento, pero tu infraestructura no está preparada, entonces tienes que recurrir a modificaciones, ¿no? Entonces, ese es un ítem, un pequeño aporte que yo hago, porque seguramente esta comunicación en cualquier momento se corta. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, en realidad es un aporte también muy interesante. Por ejemplo, ¿qué va pasando cuando los años se acumulan? Los pueblos empiezan a tener un gran orgullo de sus hospitales, que han tenido que vencer epidemias, han tenido que vencer una serie de coyunturas, el crecimiento poblacional, la llegada de nuevas tecnologías, el no estar actualizado, y aún así está respondiendo por la salud de sus pueblos. Entonces los pueblos se encariñan con sus hospitales también, ¿no? Y muchas veces no se visiona de que hay necesidad de que estos hospitales pues se actualicen, ¿no? Igual como ha ocurrido con los llamados colegios emblemáticos, que por muy hermosos e históricos en muchos momentos han debido ser modificados para dar paso a nuevas infraestructuras. Lo mismo pasa con los hospitales, solamente que son ámbitos diferentes, ¿no? Y es por ello de que el vivir la pandemia que estamos viviendo origina que ahora se haya puesto mucho énfasis en este aspecto, y ciertamente es la primera reunión en que tratamos estos temas. Vamos a procurar tratarlos con más detalle, con más información también, y con presencia de actores o de profesionales cercanos a la historia de estos hospitales que ahora tienen problemas, ¿no? Porque hemos podido ver cómo hemos podido ver cómo, por ejemplo, sí, acá quiero volver a la vista inicial por un momento, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo estamos tratando de retroceder para que pueda verse las vistas anteriores, ¿no? Acá está, vamos a ver. Y miren ustedes cómo tenemos, por ejemplo, en el sur hay 7 hospitales, si es que no son más, pero no están en esta lista, ¿no? Hay 7 hospitales, 5 que están en esta primera lista,
¿no? Miren ustedes, los que tienen mayor retraso, pero todos han pasado el 50% entre los hospitales que son de Arequipa, de Apurímac y de Cusco, ¿no? Y entonces, pero también como, miren, hay unos 64 y 67%, 2/3 del avance y falta 1/3. El de Apurímac apenas está en la mitad y los otros dos de Arequipa que están muy próximos a la fase final. En cambio, en la región Puno, tenemos, miren, que los avances son sencillamente muy bajos, ¿no? Y están paralizados. Es el hospital, por ejemplo, el hospital materno infantil debió concluirse en julio del 16, que ya está pues a casi 4 años atrás, ¿no? El hospital de apoyo de ILABE debió terminar también hace un año. Los otros hospitales, ¿no? Vienen, fíjense ustedes, el de Apurímac, el de Andahuayla viene desde octubre del 14, o sea, hace 6 años está paralizado, ¿no? El hospital, también el de Antonio Lorena, también de octubre del 14. Y los hospitales de Arequipa son un poco más recientes, ¿no? Sus paralizaciones vienen del año 2018, los tres vienen del año 2018. Quiere decir que ha corrido todo el 2019, medio año ya del 2020 y siguen teniendo esta condición. Entonces, esto nos va mostrando pues la necesidad de irles encontrando soluciones y de que se actúe de una manera tal de que se pueda buscar la solución o lleguemos a conocer la solución, esencialmente para que desde el mundo de la actividad privada, ¿no? Como el propio Consultobras es una ventana de opinión desde el lado privado, de la iniciativa de los profesionales, de toda la macroregión sur peruana. Para quienes no nos siguen siempre, sería bueno recordar que este programa llega a las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac, que son 7 regiones. Puedo advertir entre los presentes también a la ingeniera María del Carmen Ponce, a quien tuve la oportunidad de conocer el año 2017 cuando colaboraba con el gobierno regional de Arequipa, y en ese entonces ella era presidenta del capítulo de ingenieros civiles de la hermosa Ciudad Blanca, ¿no? Bienvenida, por cierto. Seguramente más adelante vamos a tener también el mundo académico de Arequipa interviniendo en estos foros, quiero decir, ¿no? Ya que ella pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bien, entonces Ingeniero, también... sí, viendo la información respecto al tema que usted ha mencionado esta noche, esta obra esta normativa se ha dado en vista de que en estos proyectos que están paralizados hay más de 16.000 millones de soles, ¿no? Que están ahí paralizados, esperando se ejecuten y se culminen estos proyectos, y que corresponden a 867 obras paralizadas, ¿no? 867 obras paralizadas. La mayoría con un porcentaje de avance mayor al 40-50%. Pero también quisiera que veamos los mecanismos que tiene la entidad para reiniciar un proyecto, ¿ya?, que está paralizado, ¿no? Sabemos que ante una resolución del contrato, el contratista tiene el derecho ¿no?, intacto de poder no estar de acuerdo, en cuyo caso se consolida una controversia y esta controversia se va a un fuero administrativo que es un proceso de arbitraje, ¿no? Pero ocurre también que los contratistas, ante el derecho que tienen ganado al firmar el contrato y no estar de acuerdo con la resolución del contrato, podrían apelar a un mecanismo que es básicamente las famosas medidas cautelares, ¿no es cierto?, para que esto se paralice hasta que se tenga el resultado del proceso de arbitraje. ¿Qué mecanismos tenemos a favor de la entidad que se pueden gatillar para continuar con estos proyectos? Me refiero básicamente a uno de ellos, la resolución de seguridad. ¿Qué nos podría decir usted respecto a una resolución de seguridad? La resolución de seguridad es una herramienta que vendría a ser la otra cara de la medida cautelar, ¿no? Ocurre que las normas lo han dicho y lo siguen diciendo en el artículo referido a la resolución de los contratos, ¿no?, de que por la resolución del contrato se paraliza automáticamente, ¿no?, la ejecución de la obra, y la ley considera dos salvos,
En esto a veces hay que entrar un poquito en detalle, ¿no? El primer salvo dice cuando por razones del proceso constructivo la obra, una parte de la obra, no pueda ser paralizada y deberá terminar ese segmento de obra y luego siempre estará vigente la resolución del contrato. Pero la segunda parte dice cuando por razones técnicas y de seguridad, así se expresa la norma con esas palabras, entonces entendemos la seguridad como el mecanismo que tiene que ver con la dirección hacia donde va dirigida la obra. Una carretera para dar acceso a una determinada localidad, ¿no? Un hospital para ponerse al servicio de una población, ¿no? Cuando es una carretera, la carretera hace viable y posible los mecanismos para transportar bienes, servicios, personas, ¿no? Cuando es un hospital, la puesta al servicio de los servicios hospitalarios para los pacientes. Cuando es un colegio, la prestación del servicio educativo. Cuando se tratara de un puente, facilitar el transporte y la conectividad. Cuando se tratara de un puerto, de un aeropuerto, etcétera, todos tienen una finalidad. Entonces, cuando esa finalidad se pone en riesgo, entonces la propia norma utiliza el término seguridad, que quiere decir de que deba terminarse. Pero aquí es donde entran los mecanismos. ¿Y cómo se hace una declaración de seguridad para una obra? ¿No? Hay muchos amigos abogados, el doctor, lo tenemos felizmente acá el doctor Vargas Machuca para comentarnos también sobre lo que voy a decir a continuación, ¿no? La resolución de seguridad se debiera entenderse como el mecanismo que hace que esa obra, por su naturaleza pública, por la alta prioridad que tiene, ¿no? Por que debe cumplir la finalidad para la que ha sido materia de contrato, esa obra no debe paralizarse. Y esa es una facultad que puede tener los consejos regionales y los consejos municipales para declarar la alta prioridad en atención a qué, en atención a que se ponen en riesgo los servicios, pero debe haber una expresión de motivos de parte de los beneficiarios o perjudicados eventualmente de no ponerse en marcha la infraestructura. Con estas herramientas, los consejos regionales o el consejo municipal toman un acuerdo de acordar que dicha obra, en armonía con esta palabrita seguridad del artículo de resolución de contrato, no se detenga, ¿no? Pero ¿qué puede haber contra ello? La medida cautelar del contratista que también diga, yo por la razón de haber firmado el contrato, yo tengo un derecho expectaticio de que la obra yo tengo que terminarla, porque yo no he incumplido. En su teoría del contratista, aunque hubiera incumplido, va él a justificar de otra manera diciendo, no, este es un contrato cuyos recursos, cuya obligación de cumplirlo es de mi parte y yo pido que ante el riesgo de que esto no se produzca, pues puedo presentar una medida cautelar. La medida que se opone a esa medida cautelar sería el interés público, ¿no? Solicitada primero por las poblaciones beneficiarias y en segundo lugar acordado por los estamentos de gobierno, a efectos de que autoricen al Ejecutivo de un gobierno regional o de una municipalidad a tomar todas las acciones que permitan concluir la obra. Si ya hubiera una medida cautelar que se hubiera emitido con respecto a esto o no se haya emitido, entonces este tipo de escritos emitiría una autorización a que el Ejecutivo del Gobierno Regional o Municipal emita las acciones que implican que serían consecuencia de una resolución de contrato, pero que asegura la conclusión de la obra. Este tema es un tanto discutible por cuanto la normativa no ha previsto así con el grado de detalle que estoy procurando explicar, ¿no? Pero que sí he tenido la oportunidad de que se ejecuten en algunas otras regiones en las que he tenido la oportunidad de elaborar para entidades públicas, y se ha llegado a entendimientos en algún momento porque los contratistas requieren trabajar en condiciones razonables de tranquilidad, de poder ejecutar. Pero un contratista que, por ejemplo, está frente a una obra en la que se agotó el 100% del tiempo y solo alcanzó el 17%, es evidente que ese contratista no va a poder terminar la obra. Es claro que existe una gran impaciencia social respecto de la terminación de esa obra, ¿no? Por los retrasos que viene sosteniendo. Entonces, la resolución de seguridad es la medida que tomaría el Ejecutivo de los niveles de gobierno en el país para garantizar la conclusión de la obra en atención al interés público que subyace en el contrato que hasta ese momento hubiera sido incumplido, aunque el incumplimiento todavía sea materia de una definición en un arbitraje. Por lo tanto, allí hay algunos elementos que seguramente se pueden desarrollar mucho más. Pediría
al doctor Vargas Machuca poder efectuar algún comentario tal vez respecto de esta materia que tampoco está muy difundida, digamos. Ingeniero Francisco, efectivamente es una medida muy sui generis, no muy, incluso en la jurisprudencia de opiniones del OCE, entiendo que casi no hay ninguna que trate sobre este tema, sobre la medida de seguridad, o por razones reglamentarias en la construcción. Pero es como dijo anteriormente el ingeniero que me antecedió, el ingeniero Loaiza, también es una medida que tiene el gobierno para defender un fin público, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un contexto, soy contratista también, pero en los últimos años los arbitrajes han distorsionado bastante la metafísica. Es un derecho recurrir al arbitraje, como no, está en la Constitución también, es uno de los fueros que permite resolver controversias. Sin embargo, la resolución del contrato es la agonía del contrato, ¿no? El deceso, y es algo que se debe evitar. ¿Por qué? Porque hay mecanismos siempre para poder componerlo o recomponer la relación contractual. Entonces, en ese sentido, están por un lado, como decía el ingeniero que nos antecedió, las cautelares, pero ¿por qué no desarrollar más este concepto de razones? Ingeniero, retomando mi intervención, decía que las razones de seguridad o el concepto de seguridad está en otro acápite del reglamento relacionado más a las obras directamente contratadas, ¿no? Entonces, ingeniero, coincido en que este segmento de la norma que actualmente la regula el 207.1 del actual reglamento y que anteriormente está regulado, me parece, en el 177, debe ser un elemento que busque lo que hace un momento indiqué, ¿no? Que el contrato restablecer siempre o conservar la relación contractual, porque hay mucha responsabilidad en una metafísica para un bien público. Así es, en efecto. Bien, esto es lo que podríamos conversar respecto a ese tema, ingeniero Manuel, ¿no? Así que si hay otras opiniones, ciertamente con el mayor gusto las escucharemos. Sí, respecto a este tema de resolución de seguridad, hay casos que se han logrado ver, ¿no? Básicamente es el sentido de oportunidad. Si bien es cierto, no está muy aplicado y no se tiene mucha referencia, incluso bibliográfica, respecto a consecuencias o procedimientos para hacer esto posible, el concepto por, digamos, desarrollar, por digerir, nos da a entender, ¿no? Que si es la contraparte de una medida cautelar, entonces tiene que haber un sentido de oportunidad para que salga en su momento, declarando por encima de cualquier cosa el interés público, ¿no? En ese sentido, la resolución de seguridad conceptualmente vendría a ser definir, muy bien, tengo que construir un hospital y si este hospital se demora más tiempo en ser ejecutado, producto de un procedimiento legal válido para el contratista, que es cautelar sus intereses mediante una medida, ¿no? ¿Cómo hace la entidad para continuar contrarrestando esta medida? Este sería el mecanismo, que básicamente consistiría en tener todos los elementos de juicio que dispongan que la entidad declare de seguridad el proyecto
para ser continuado, ¿no? Esa sería mi participación, ingeniero Francisco, respecto a este tema. Observamos que también está en la sala el ingeniero Darwin Javier, quien también maneja los temas de planificación de las obras. Y la pregunta sería, ¿cuánto puede influir los efectos de planificación o programación y los temas de seguridad de una obra para que una obra como un hospital no se vaya a concluir? Por lo tanto, esto que empieza como una ilusión muchas veces termina como un problema. Si lo tenemos al ingeniero Darwin Javier, adelante dándole las buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Bien, los temas de seguridad no son de ahora. Han ido modificándose. Ha habido un cambio sustancial desde la G050, ¿no? De la archiconocidísima G050. Hoy el escenario es distinto. Solamente quisiera colocar un ejemplo de lo que sucedió el 2019. El 2019, dos muchachos que trabajaban en McDonald's, en Lima, por un descuido, por una negligencia, fallecieron. Eso fue en noviembre y el mes siguiente, en diciembre, ocurre la deflagración del el evento que sucedió en Magdalena, me parece. La deflagración del tanque del cisterna de gas, ¿no? Generó también 32 muertos. Y en función a eso, a esos dos lamentables incidentes, ocurre un cambio normativo fuerte. El decreto de urgencia, 44-2019, ¿no? Y este decreto prácticamente le da más armas al inspector de SUNAFIL. Ahora estamos hablando ya de cierres temporales, lo puede hacer el fiscalizador, puede ir a tu obra, puede visitarte y si no ve... ¿Aló? ¿Aló? Adelante, adelante. Ah, ya, sí, es que cambió, pensé que cambió la pantalla y parecía que no me estaban escuchando. Sí, entonces, este decreto de urgencia, pues, ahora al fiscalizador le da esa facultad, ¿no? De que si nosotros caemos en el concepto de ser inobservantes a la seguridad, ¿no es cierto? No estamos dotando de los mecanismos de seguridad, pues nos enfrentamos a ese escenario, paralización de obra, otra causal, ¿no es cierto? Y ustedes como civiles pues manejan bastantes términos de paralizaciones, extensiones de tiempo, etc. Pero ahora nos enfrentamos a este escenario, ¿no? Paralización de obra por ser inobservantes a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso se modifica también el seguro de vida más ley, ¿no? Estos muchachos no tenían ese seguro de vida más ley, los dos muchachos de 18 años que fallecieron en McDonald's. Justamente en el decreto de urgencia se amplía eso, ¿no? Para que cualquier trabajador ni bien empiece su vínculo laboral, tenga este seguro de vida más ley, complementario al SSTR, complementario a Salud Más Vida. Entonces, fuertes cambios normativos que podrían afectar la ruta de la obra, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, por este tema de la pandemia, igual, ha salido la 080, si no me equivoco, 2019, que sale en junio, que aprueba el protocolo de inspección de lo que nosotros declaramos en nuestro plan COVID, ¿no? Son como cerca de 5 páginas donde ellos van a ir y hacer un fiel cumplimiento de todas estas 5 páginas, que es un checklist de verificación, ¿no? Entonces, si no cumplimos en estos puntos, nos dan obviamente un tiempo de mandamiento de observaciones, pero si la inobservancia ya recae en el tema de grave, entonces prácticamente ahí ya nos enfrentamos a ese cierre temporal. Peor aún, ¿no? Si hay fallecidos, entonces, o otra causal más, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el tema de los muchachos de McDonald's fue 9 observaciones críticas, ¿no? No ya
un reglamento interno de seguridad, no había competencia, no había capacitación, habían condiciones dentro del área de trabajo, ¿no? Y al final citan la última barrera, ¿no? El EBP. Entonces, obviamente que no hubo un cronograma de mantenimientos. Entonces, todo ello llevó a cerca de 900.000 soles en multa. Pero si uno es frío, ¿no es cierto? Se preguntaría, ¿no? 900.000 soles vale la vida de dos muchachos de 18 años que tenían un futuro por delante. Me parece que no lo amerita, ¿no? Entonces, sí, los escenarios han cambiado y lo único que nos tenemos que hacer ahora, pues, es así la seguridad como parte del protocolo de trabajo, ¿no? Y en este tiempo de COVID es asimilar la bioseguridad. Entonces, ahí tenemos que modificar, hacia ahí tenemos que apuntar, si queremos ser sostenibles en estos proyectos. Gracias. Muy bien. Tenemos también profesionales de varias regiones que se encuentran presentes en este momento. Hubiéramos podido comentar, por ejemplo, en Arequipa, cómo está la situación de los hospitales, el de Andahuayla con la región Apurímac. Tenemos también hospitales en otras zonas como la región Puno. Pero bueno, tenemos que trabajar sobre la base de lo que tenemos en este momento. Y también tenemos en la mesa o en la sala al presidente del capítulo de ingenieros civiles de la región Tacna. Así, para hablar un poco en términos generales, sin precisar sin ninguna particularidad, sino sobre los temas que hoy día hemos venido tratando, cuán necesarios son, pues, cuánto está aportando, digamos así, el Colegio de Ingenieros como preocupación, como participación respecto de las obras sanitarias, que en este momento son, pues, de primer interés. También está el ingeniero Vladimir Jiménez de la región Cusco, ¿no? A los dos colegas, en la medida que fuera su disponibilidad, también los invitaríamos a decirnos algunas palabras respecto al tema que hemos venido abordando esta noche y que ciertamente cobra una gran actualidad en el país por las circunstancias que vivimos, ¿no? Fuera de esa manera o de otra, entonces devolvemos el micrófono a la conducción, donde se encuentra el ingeniero Manuel y nuestro colega Johan Cutipa, que también tienen que ver con sus obras. Adelante. Perfecto, ingeniero. Sí, pienso que ya las intervenciones han concluido por ahora. Si no hubiera ninguna otra, creo que la reunión de esta noche la continuamos. Propongo un tema para el día jueves, que es, fíjense, ya hemos culminado con el procedimiento en el cual las entidades tenían que pronunciarse respecto a la ampliación de plazo excepcional, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué viene? Viene los documentos que tienen que presentar las supervisiones. Viene la etapa de las supervisiones en la actuación en todo este procedimiento. Entonces, propongo este tema para el día jueves, lo podamos discutir en función a lo que dice la normativa, en función a lo que algunos consultores que están en este momento a cargo de muchos proyectos lo puedan también expresar respecto a su experiencia y lo podamos tocar, ingeniero. El Entonces, martes 14, sí, concluye el plazo para ellos. Exactamente. Entonces, creo que estamos en ese plazo y sería un tema muy importante y beneficioso para todos ellos de poderlo tocar. Entonces, quedaremos en ese tema para el día jueves, ingeniero. Ok, considerando que los contratos de supervisión son contratos vinculados a los contratos de obra cuyo plazo ya terminó, ¿no? O aún en algunos casos tengo conocimiento que se ha usado el periodo de extensión de 2 días, con lo cual existen obras en varios ámbitos del país en donde hasta el día de hoy se ha venido trabajando la opinión de la entidad, ¿no? Respecto del pronunciamiento que tenían que hacer sobre la ampliación de plazo excepcional. Entonces, el jueves vamos a tratar conceptualmente cómo actúa la supervisión y cómo debiera ser, cómo afectado el contrato de obra, cómo se afecta o se adecúa a esta modificación anterior de los contratos de obra o los contratos de supervisión. Es un tema muy interesante, muy actual. Cuando estaremos tratando estos temas el día jueves, estaremos a 3 días también de la terminación, o 3 o 4 días de la terminación del plazo de los supervisores, ¿no?
y cuánto deberán tomar en esto, porque también tengo conocimiento que en las opiniones que han venido virtiendo las entidades respecto a la ampliación de plazo excepcional ya se presentan discrepancias y la norma previsto esas discrepancias. La pregunta, ¿y también podrían haber discrepancias en los contratos de supervisión? Pues de eso también nos dedicaremos a tratar el próximo jueves. Si no hubiera otra participación, lo cual recibiríamos encantados, pues bueno, por lo pronto la participación de quien habla y de la reunión de esta noche, en lo que respecta a quien habla, estaría concluyendo para dar paso pues a la próxima reunión, siempre con las invitaciones y los enlaces que enviamos a todos nuestros compañeros, digamos, de esta sala de sesiones, de este lugar de trabajo, que se preocupa pues del desarrollo y de las inversiones del sur peruano. Muchas gracias de mi parte. Perfecto, ingeniero. De parte de consultoras también agradecemos la participación y el acompañamiento de todos ustedes, esperándolos el día jueves para una siguiente reunión con el tema que ya hemos propuesto. Señor Muy buenas Francisco, Adelante, buenas noches. adelante. adelante, Sí, ingeniera. yo quería agradecer la invitación y que me tomen en cuenta, ya que estoy de vicedecana del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, y estas reuniones que ustedes tienen son muy importantes para también a nivel nacional dar la participación, ¿no? Si yo pudiera invitar a algunos ingenieros de otras ciudades para que también puedan nutrir estas reuniones con lo que ellos también tienen de problemas en sus diferentes regiones, sería muy importante, ¿no? Ya que yo sí estaba al tanto de estas consultas que hacía el gobierno y de los plazos que se estaban venciendo, ¿no? Y que es importante que nosotros participemos, los ingenieros civiles, para que se lleve a cabo lo más participativamente y en beneficio de todos nosotros los profesionales de la ingeniería, ¿no? Sí. Entonces, agradezco la invitación. Yo quisiera que me sigan invitando y también yo poder invitar, como les decía, personas para que puedan nutrir estas reuniones con las experiencias de las diferentes regiones. Nos sentiremos muy honrados en contar con su presencia y no tengan ninguna duda, más bien mantendremos la comunicación para ver cómo vamos extendiendo a otras regiones, ¿no? Para poder alimentarnos, enriquecernos con la participación de los colegas de todos los lugares que pudieran tener, que tuvieran el interés de participar en nuestras reuniones, y desde ya la consideramos a usted, ingeniera María del Carmen Ponce, como una participante y, por qué no, en algún momento panelista sobre temas específicos que tengamos que hablar. Le comento, ingeniera Ponce, de que hace más o menos un mes hemos tenido unas reuniones con el mundo académico de las universidades del sur del Perú, tema que vamos a volver a plantear en las próximas semanas porque la acción de la academia es muy importante en el quehacer de las inversiones y de la ingeniería en todo el país y particularmente en nuestra macroregión sur. Agradecido, aceptado y honrados por su presencia. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias con todos y muy bueno todo esto que se está realizando. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. ¿No? Que invitados para el día jueves en la siguiente sesión de consultora. Muy buena noche con Ya, todos. muchas buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.